¿verdad? Dios me los bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos a casa, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos con esta serie de mensajes que estamos dando, pero estamos hablando de la hospitalidad en la iglesia, lo importante que es la hospitalidad para el pueblo de Jesucristo. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una pequeña historia. El día de ayer nosotros fuimos a Benson, que es uno de los suburbios de Raleigh, donde vive mi hermano. Íbamos allá para celebrarle el cumpleaños a mi hermana y a mi tía. Y en preparación, antes de salir, me tocó ir a la ferretería a comprar un galón de pintura. Y yo sabía que nos teníamos que ir rapidito después que yo llegara. So yo voy bien enfocado en la misión que tengo que hacer. Llegar a Ace Hardware y comprar un galón de pintura, regresar a casa para encontrarme con la familia para irnos. ¿Me siguen? Ok. Voy a Ace Hardware, llego allí bien amigable, el que está haciendo la pintura. Se estaba tardando un poquito más de lo que yo hubiese deseado, pero fue bien chévere, bien amigable. Cojo el galón de pintura, me dirijo hacia la caja para pagar. Y cuando estoy llegando a la caja, entra un señor que yo no reconocí. Y entra por la puerta y por un pequeño microsegundo contemplé la idea de si saludarlo o no. Yo decía, porque estaba muy enfocado en la misión que tenía que hacer. Y contemplé la idea de saludarlo o no. Ganó el ser cordial y el Espíritu Santo me ayudó, porque eso pasa, ¿verdad? El Espíritu Santo nos tiene que ayudar muchas veces. Y él entra y yo lo miro y le digo, hey, ¿cómo está? Le dije buenos días y todo eso. Y él me dice buenos días y sigue caminando. Pero no sé usted, ¿verdad? A mí me dio, no sé si a usted le ha pasado. Yo como que dije, yo creo que yo lo conozco, pero no lo reconocía. Y no sé cuántos de ustedes le ha pasado que alguien lo conoce y usted va y entabla una conversación y la persona lo conoce a usted y usted no a él. Es bastante bochornoso. Pero yo dije, pero siguió caminando, pues entonces no, a lo mejor yo estoy equivocado, no me conoce. Termino de pagar y voy dirigiéndome a la puerta para salir. Y él que regresa y me dice, hey. Y yo dije, ahora fue, yo no me acuerdo quién es él se va a acordar de quién soy yo. Voy a pasar esta vergüenza que me pasa a menudo. Y llega y entonces comienza a hablar y me dice, tú eras vecino de Keith y tú vas a Latitude, ¿verdad? Y yo le dije, sí y sí. Keith ya se mudó, Keith no vive ahí. Y entonces le digo, y él me dice, yo estuve allí un día que tú fuiste y hablaste con Keith y yo estaba ahí. Yo le dije, ok, qué bueno verte y qué sé yo. Me dice, quería compartir contigo que el domingo pasado fue la primera vez que visité Latitude Church. Yo dije, wow, qué bueno. Latitude Church. Me dice, sí, yo vengo de otra iglesia, pero quería visitar tu iglesia, o la iglesia Latitude Church, porque estamos buscando otra iglesia. Y yo dije, ok, ¿y qué te pareció Latitude Church? Y lo que me dijo fue bien revelador para mí y me sirvió de confirmación para lo que estamos enseñando este mes. No me dijo, la música estaba espectacular. No me dijo, la predicación fue buenísima. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, me sentí sumamente bienvenido y acogido cuando entré. Y abrió los ojos así, ¿sabe? Cuando uno quiere hacer énfasis, sumamente bienvenido. Y yo le dije, qué bueno. Y me dice, desde el momento que me estacioné hasta el momento que entré, todo el mundo me abrazó, me acogió, me dio los buenos días. Y yo, qué bueno, me gocé con él. Me dice, inclusive me iba a sentar. Algunos de ustedes se van a relacionar con esto un poquito. Me iba a sentar en la parte de atrás, pero había alguien ayudando a sentarme. Y como que me estaba queriendo traer hacia adelante. Y yo, como soy nuevo, estaba un poquito como avergonzado y no quería sentarme al frente. Y parece que él se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Él se sentaba atrás allá y me dice, esta es mi silla, si quieres puedes cogerla, puedes tomar mi asiento. Esto me lo está contando él. Y me está diciendo, eso ya no se ve. Y me sentí sumamente bienvenido. Y en definitivo voy a tener que regresar.
Y me acordé, ¿verdad?, de quizás muchas de nuestra experiencia llegando aquí a Latitude. No es que nosotros seamos más especiales que otras. Es que nosotros hemos entendido la importancia de demostrar el amor que Cristo tuvo hacia nosotros. Gracias a Dios que Él perdona más de lo que nosotros perdonamos, que Él no guarda rencor, que Él no nos saca en cara lo que hicimos ayer, antier, ¿verdad que no? Él nos está diciendo: yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar y te quiero pasar por un proceso de santificación. Eso es una palabrota de domingo que significa volvernos a hacernos más y más como Cristo. Y quería que supiera que cada uno de ustedes, cada vez que le abre, que le da la bienvenida a cualquiera que entre por esas puertas, está evangelizando y está haciendo el trabajo que Dios ha llamado a su iglesia a hacer. Cada uno de ustedes son importantes para Dios. Y cada uno de ustedes son importantes para aquellas almas que llegan a la iglesia. Sépalo usted o no, se lo estoy diciendo hoy. Así que hoy voy a traer una prédica bajo el tema un sacrificio hospitalario. Porque el ser hospitalario muchas veces envuelve un sacrificio. Acompáñenme en una oración. Padre Santo y Padre bueno, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Señor amado, aleluya, porque un día tú nos rescataste, un día tú nos levantaste, un día tú nos renovaste, Señor, y continúas haciendo una obra en nosotros. Y como parte de esa obra, Señor amado, aleluya, tú continúas hablándonos a través de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú nos sigas y nos hables hoy a través de ella, Padre amado, y nos traigas el mensaje que tienes que traernos, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, para recibir, Señor, eso que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te doy gracias, Señor. Alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Un sacrificio hospitalario. No sé cuántos de ustedes se identifiquen con esto, pero dicen que la primera vez que la suegra viene a visitar a la casa, por ahí hay mujeres riéndose. Normalmente es bien estrésico, especialmente para la mujer del matrimonio, la esposa. Cuando la suegra de nosotros, nosotros los caballeros vienen, no es tanto pero cuando es al revés, que vienen las madres de los esposos a visitar por primera vez, hay un ambiente de tensión y de estrés en la casa. Antes de que lleguen, ¿verdad? Todo tiene que estar perfecto. Entonces a nosotros nos toca hacer cosas que no habíamos hecho en los primeros 2 años de matrimonio. Tenemos que hacerlo ahí en ese momento. Y entonces es el momento donde se hacen todos los proyectos de la casa en una semana. Todo lo que no había hecho en un año se tiene que hacer en una semana. El banco se te baja la cuenta de bancaria completamente. Después que se va la suegra, estás comiendo ramen noodles. Pero pasa. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque nosotros algunas veces, escúcheme bien, tenemos que hacer un esfuerzo que va más allá. ¿Por qué? Porque quizás no nos nace el sentir de decir: hey, tengo que ajustar mi vida y ajustar mi rutina a algo que va a hacer que cambie. Cualquier factor, puede ser, yo hice ese ejemplo, pero puede ser una enfermedad que saliera de la nada. Que de repente ahora mi rutina tiene que cambiar completamente. Y es incómodo, es difícil. Pero déjeme decir algo, en el primer siglo, una vez Cristo viene a la tierra, muere por nosotros y resucita y se va y asciende al cielo, la iglesia comienza a expandirse a niveles astronómicos a mucha velocidad. En ese tiempo el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo era sencillo.
Era sencillo. ¿De qué se trataba? Las buenas nuevas del Evangelio es que gracias a su misericordia, a la misericordia de Dios, hemos hallado perdón y salvación que nos ha hecho libres. ¿Cómo? A través de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero qué buena noticia es el saber que somos libres. El saber que Él nos ha hecho libres. ¿De qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. No tenemos que ir muy allá para entender que todavía aún nosotros estamos y necesitamos a un Dios Salvador que nos ayude todos los días de nuestra vida, porque las cosas que queremos hacer no hacemos y lo que no queremos hacer eso hacemos. Ese era el problema que tenía Pablo. No era un problema de Pablo nada más, era un problema de cada uno de nosotros. Pero el mensaje en sí no es difícil de entender. No era difícil. Cristo, nosotros estábamos condenados a una muerte segura, basado en el pecado que se había originado en el jardín del Edén. No había quien nos rescatara hasta que el mismo Dios dijo: ¿sabes qué? Yo sé que tú no puedes pagar por eso. Por eso es que yo mismo me voy a vestir de humanidad. Voy a bajar a la tierra. Voy a hacer que me claven en un madero después de vivir una vida perfecta para poder pagar por aquello que tú no puedes pagar. Ese es el Evangelio de Jesús. Y era un mensaje claro, preciso y sencillo, en lo que la gente decía: yo lo vi caminar, yo lo vi enseñar, yo lo vi sanar, yo lo vi levantar, pero después de eso lo vi morir en una cruz romana, y al tercer día lo veo entonces vivo nuevamente. Lo vi caminar en la playa, lo vi alimentar a los discípulos, comer con sus discípulos, lo vi. Era un mensaje sencillo, pero un mensaje demandante, pero un mensaje que anunciaba la libertad a todo aquel que decidiera entregarle su vida a Él. En un tiempo donde ellos estaban sujetos a la autoridad romana, donde ellos habían perdido su nación, su identidad, estaban bajo el yugo del imperio romano, las buenas noticias de que pudieran ser libres a través de la sangre de Cristo eran buenas noticias. No era un 4 de julio, o no era un grito de Lares, o no era una revolución de Simón Bolívar, o no era la revolución de Miguel Hidalgo y Castilla. No. Esta libertad que Cristo trajo no la peleamos ni la ganamos nosotros por nuestras propias fuerzas. Dios la ganó por ti y por mí. Cristo la ganó por ti y la ganó por mí. Es ese el regalo de Dios a la humanidad. Es ese el regalo de Dios más grande que alguna vez vas a poder recibir. El regalo del perdón y de una vida eterna en Él. Es el milagro más grande en tu vida. Es el milagro de milagros. Que no mereciéndonos el perdón, que no mereciéndonos la redención, que mereciéndonos el castigo y la condenación, Dios en su misericordia dijo: tú vales más de lo que aún tú conoces. Yo veo en ti lo que tú no puedes ver en ti. Y por eso he decidido redimirte y levantarte y restaurarte. Ese es el milagro más grande. Mire, si en tu vida no existiera más, si en tu vida tú no te percataras, porque siempre el Señor hace una obra grande y nos rescata a diarios, nos libra de peligros a diario. Pero si en tu vida tú nunca te percataras de más ningún otro milagro, el milagro de tu salvación es suficiente para uno vivir una vida plenamente agradecido y en adoración a Él. Cristo mismo le dice al pueblo y nos dice a ti, te dice a ti, me dice a mí, que si Él nos libertare, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Ese era el mensaje más bonito en el primer siglo. Qué bueno, la iglesia se levantaba y decía: yo no sé tú quizás te sientas
sujeto y esclavo del imperio romano, pero yo no le sirvo al imperio romano, yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú le servirás al César, yo le sirvo a Jesucristo. Dice Pablo a Efesios, le escribe y le dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Es lo único que tienes que hacer. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice Pablo. Es un regalo de Dios. ¿A quién le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Me encantan. Por ahí hay 2 o 3 que hicieron. Mire, Pablo se continúa y dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios nos rescató, no porque nos los ganamos, sino porque Él vio en ti lo que tú no ves en ti. Cristo mismo, dice Pablo en Colosenses 1:18, Cristo mismo se establece como la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Cristo dice: voy a levantar a la iglesia, y la iglesia no va a depender de cuán bueno seas tú. Mi iglesia no va a depender si tú tienes la fuerza suficiente. Mi iglesia no va a depender de que tú no te sientas estresado ni depresivo. Mi iglesia va a depender única y solamente de mi poder y de quién soy yo. La iglesia de Jesucristo, no de Ramón, no de Jason, es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice él: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pablo le escribe a la iglesia en Corintios y le dice en capítulo 15: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. En otras palabras, cuando te encontrabas con una condenación de muerte, regocíjate, iglesia, porque has sido rescatado de una muerte segura eterna. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y por medio de Él podemos entonces declarar victoria. No solamente victoria sobre nuestra eternidad, que es lo más importante, sino victoria sobre tu situación. Por más imposible que se vea, en Él puedes declarar victoria. Victoria sobre tu matrimonio, victoria sobre tu dolor, victoria sobre el luto causado por la pérdida de algún ser querido, victoria sobre tu enfermedad, victoria sobre tus hijos. Declara victoria en tu vida, no basado en lo que tú puedes hacer, sino en lo que ya Él hizo en el Calvario. Así se levanta el infierno mismo en contra tuya. Ese no es tu fin. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo no sé usted, pero qué bueno es caminar seguro de la mano de Dios, entendiendo que somos libres hoy. Hoy. No cuando te muera, no cuando Él mande a llamar a la iglesia. Has sido hecho libre hoy, y hoy puedes caminar en libertad con Él. Pero el enemigo siempre ha querido tratar de venir y tumbar a la iglesia. Nunca se ha rendido. Nunca. Pero sabe él que muchas veces cuando viene con ataques evidentes son fáciles de contrarrestar. Lo que ha querido hacer desde el comienzo de la iglesia es tratarse de infiltrar en la iglesia sigilosamente. Y sabe que muchas veces acude a una estrategia mucho más sutil, y como espía que entra sin ser notado tras las filas enemigas, así mismo hace el enemigo en la iglesia. Y en Corinto, en el tiempo donde Pablo se sienta a escribir esta carta a la iglesia en Corintios, que es lo que vamos a leer hoy, estaba sucediendo un problema grande. El enemigo se había infiltrado y estaba trayendo disensión en la iglesia.
Después que Pablo había estado ahí alrededor de 1 año y medio, él sigue su viaje misionero y se entera luego de que hay problemas en la iglesia de Corintios. ¿Sabe que los problemas en la iglesia no son nuevos de hoy en día? En la iglesia en Corintios había tremendo problema. Y Pablo atiende estos problemas por medio de esta carta que escribe a la iglesia, donde utiliza el evangelio, y esto lo hace en todas las cartas de él, utiliza el evangelio de Jesucristo como lente para él traer una enseñanza al pueblo de Dios para poder ayudarles en contra de estos problemas que se están levantando. En los capítulos del 1 al 4, en el libro en la carta, una carta de Primera de Corintios, él trata la división dentro de la iglesia. Habían divisiones, se habían levantado gente diciendo: yo sigo a este, yo sigo al otro, este es mejor que el otro. ¿Les suena familiar? Y hoy en día se levantan denominaciones basadas en que, pues a mí me gusta más como predica fulanito, sutano tiene mejor técnicas de enseñanza, y se divide en iglesia. Este no cree en el rapto de la iglesia, este sí, y se crea otra denominación nueva. Y Pablo dice: no puedo permitir que en la iglesia de Jesucristo haya división. En la iglesia de Jesucristo no puede haber división. Es en la división donde entonces la iglesia pierde mucha de su eficacia. Tenemos que mantenernos unidos. Y Pablo le escribe en los primeros 4 capítulos de su carta para tratar con el problema de la división dentro de la iglesia. En los capítulos del 5 al 7 de la carta está tratando acerca de un tema que hoy en día es un problema grande. Es un problema de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Y Pablo le escribe a la iglesia y deja claro la verdad de Jesucristo para el pueblo de Dios. Y en los capítulos del 8 al 10, que es donde nos vamos a concentrar hoy, está tratando un asunto acerca de la comida. Y no es que si la comida es mejor en México o en Puerto Rico, eso no es lo que estamos hablando. No es que si el lechón asado es mejor en Puerto Rico, no. Aparentemente estaban la iglesia, muchos que estaban dentro de la iglesia, había una riña entre 2 grupos grandes de la iglesia. Uno que decía: no debes comer carnes sacrificadas a ídolos paganos. Y el otro grupo que decía: pues yo no creo en ningún ídolo. Como yo no creo en el ídolo, la carne me la voy a comer. Así que el lechón asado me lo como. Si tú no quieres comértelo, no te lo comas tú, pero yo sí. Porque yo sé más que eso. Yo tengo más conocimiento que tú. Yo estoy más madurito que tú en el evangelio. Y me pareció interesante porque el día de hoy que estamos viviendo, ocurre mucho esto en la iglesia. Ocurre la cuestión de que, bueno, si para ti es malo, pues no lo hagas. Pero yo no tengo problema con hacerlo. Como yo no tengo problema, yo lo voy a seguir haciendo. Tú refrena lo que tú hagas, tú por allá, yo por acá, tú lo haces, yo no. Y ahí empieza la división también de nuevo de la iglesia. Y Pablo dice: yo tengo que tratar con este asunto. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy en Primera de Corintios capítulo 8, los primeros 4 versículos, donde Pablo comienza a tratar con esta discordia. Y dice la palabra del Señor, voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Pero escuche bien, el conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. ¿Cómo? Y yo que fui a la universidad para aprender teología. Entonces se supone que ahora esto es malo, es negativo el conocer. No siempre, pero escucha lo que dice Pablo. No puedes basarte en el conocimiento habiéndote divorciado del amor.
La iglesia de Jesucristo no puede trabajar en conocimiento sin amor. Van de la mano. Y mire lo que pasa. Él dice, el que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. No hemos llegado. Por más inteligentes que creamos que somos, por más educados que creamos que somos, nunca paramos de aprender. El discípulo de Jesucristo continúa aprendiendo día a día. Nunca podemos decir, ya yo me las sé todas. Nunca. Dice, continúa Pablo y dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Se acabó el argumento. Pablo está diciendo, no hay ídolos, solamente hay un Dios, ya no hay problemas. No, eso no es lo que pasa. Esta es su introducción a esta controversia. Yo digo que muchas veces en las redes sociales lo que encontramos entre los círculos evangélicos, en los círculos protestantes y aún cristianos, lo que encontramos es un tira y jala. Todo el mundo queriendo probar que ellos tienen la verdad, que ellos tienen la razón. Y muchas veces ni siquiera un texto bíblico añaden al argumento. Y hay un post que son páginas y páginas donde te dice, solamente te estamos enseñando lo más relevante, porque hay tantos posts detrás de eso que ni siquiera el Facebook los puede poner todos. Y es gente tratando de probar que ellos tienen la razón y que el otro está equivocado. Y es muy fácil caer en eso, ¿sabe? Muy fácil caer en el yo te voy a probar que yo estoy bien y que tú estás mal. Y Pablo está diciendo, escúchenme bien, yo sé que algunos de ustedes saben, sí, que no existen ídolos. Yo sé. Pero ¿cómo estamos tratando con esto? ¿Nos hemos divorciado del amor? ¿Y ahora solo estamos basándonos en el conocimiento? ¿O estás tratando de incluir el amor en tu conocimiento? Qué diferente es corrección con amor que corrección con juicio. Sin amor. Es diferente. No sé cuántos de ustedes alguna vez le dijeron, creciendo, sus padres. ¿Sabe que los padres de antes, de nosotros, eran un poquito diferentes a los padres de hoy en día? A mí me dijeron 2 o 3 veces, pues lo hace porque yo lo digo. No le voy a preguntar que alce la mano para no poner a nadie en problemas aquí. Pero eso, el padre perdía, normalmente era que perdía la paciencia. Muchas veces trataba de explicar, si no lo agarraba rápido, si no lo entendía rápido, perdón, lo hace porque te lo estoy diciendo. ¿Verdad? Ok, eso era yo nada más. Pero cuando uno puede entender, y esto pasa en los trabajos también, cuando la persona quien está recibiendo la corrección conoce que tú tienes su mejor, que tú estás preocupado por él, que tú le amas, que por eso estás haciendo lo que estás haciendo, muchas veces podemos recibir corrección mucho más fácil. Pero normalmente lo que ocurre es que nos vamos al toma y dame. Y entonces perdemos aún el sentido de lo que, cómo empezó esto. Muchas veces uno dice, pero ¿y cómo empezó este argumento? Y se nos ha olvidado porque nos hemos ido por la tangente que no era ni relacionado con lo que comenzó la controversia. Pero lo que el norte de toda corrección debe siempre ser el amor. Debe siempre ser el amor. En nuestro caminar con Jesús es necesario tener una postura abierta a aprender. Tenemos que tener una postura abierta a aprender. Escribe Pedro en su carta, en su segunda carta, en segunda de Pedro 3:18, y dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese cómo él machea las dos cosas, gracia y conocimiento. Gracia y conocimiento.
Proverbio, el autor de Proverbios, en el capítulo 18, verso 15, dice: el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Hay que estar abierto a aprender. Pablo nos hace una advertencia: que el conocimiento no se te suba a la cabeza, porque entonces dejamos de aprender. El conocimiento trae orgullo sin una base fundamentada en el amor de Jesucristo. Le escribe a los Colosenses 2:6, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. En Él. Aquí llegamos a la atención del planteamiento de Pablo. Miren esto. Vamos a regresar al texto en 1 Corintios 8. 9 al 11, va a estar en la pantalla. Ya les dijo: aquellos de ustedes que reconocen que solamente hay un Dios, están bien. Es cierto, solamente hay un Dios. Pero dice: sin embargo, escuche bien, tengan cuidado de que su libertad, porque has recibido libertad en el saber que no importa si han sacrificado esa carne a ídolos, ¿te la puedes comer? Claro que sí, pero escucha bien: ten cuidado de que tu libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Este mensaje es un poquito incómodo. Esto es un poquito incómodo, yo lo reconozco. Gracias a Dios que he tenido toda la semana para lidiar con eso que el Señor me ha estado dando. Ustedes lo están digiriendo ahora. Tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. ¡Wow! ¿Qué? Estamos en problemas. Porque normalmente yo pienso: si yo estoy bien y tú estás equivocado, si tú no sabes suficiente, no conoces tanto como yo conozco, pues eso es problema tuyo. Aquí está la Biblia, ponte a leer, coge estudios bíblicos y te van a sacar de tu error, ya que tú no me quieres creer a mí. Pero Pablo está diciendo: escucha bien, si aunque tú estés bien, esto no se trata de pecado. Comer carne no era pecado en este momento, especialmente cuando ya Pablo está diciendo: si no hay ídolos, pues cómete la carne. Pero si por yo comerme esa carne hago flaquear a mi hermano, se puede perder por culpa de mi conocimiento, no de la falta de conocimiento de él, sino por culpa de mi conocimiento. Yo les voy a decir algo. Al principio le dije que el evangelio de Jesucristo es sencillo. Es fácil de entender, pero no es fácil de seguir. Porque está lleno de sacrificios de mi ego y de mi yo. Ya yo no vivo para mí. ¿Les suena familiar eso? Ya yo no vivo para mí, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los intereses de Jesús tienen que ser mis intereses. Que la prioridad de Cristo tiene que ser mi prioridad. Y que si Cristo me ha dejado en esta tierra para alcanzar las almas que se están perdiendo, entonces eso tiene que informar todo lo que yo hago en mi vida. Y para yo poder hacer eso, tengo que sacrificar el yo. El cristiano inmaduro se pregunta, escuche bien, el cristiano inmaduro se pregunta: como seguidor de Jesucristo, ¿cuántas libertades puedo disfrutar? El que es cristiano inmaduro, eso es lo que se pregunta. Como seguidor de Jesucristo, ¿cuántas libertades yo puedo disfrutar? El cristiano maduro, por otro lado, se preocupa por cuántas libertades puedo hacer a un lado con gusto
para que el evangelio pueda ser recibido por otros. Lo voy a decir una vez más. El inmaduro dice, como seguidor de Jesucristo, ¿cuántas libertades puedo disfrutar? El maduro dice, el maduro se preocupa por cuántas libertades puedo hacer a un lado con gusto para que el evangelio pueda ser recibido sin estorbos. Eso requiere sacrificio. Por eso dije que el título del mensaje es un sacrificio hospitalario. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, no se preocupe, usted no tiene que hacer esto. No es para usted. Pero si usted ha decidido seguir a Jesucristo y servirle a Él, esto es para usted y es para mí. Veamos un poquito. A mí me gusta el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento me enseña a mí muchas veces mi persona en un espejo. El pueblo de Israel no es tan diferente a nosotros, ¿sabe? Mucha gente dice, no, que el pueblo de Israel, wow, crucificaron a Jesús. Pero ellos no son tan diferentes a nosotros. Dios llama a Abraham, se lo voy a probar. Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Olvídese, iba a ser numerosa. Abraham, toda esta tierra va a ser tuya. Y yo voy, escuche bien, Génesis 12, lo voy a leer, Génesis 12, 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. ¡Qué bueno! Hasta aquí tremendo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tremendo. Pero escucha bien, Abraham. Por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, Abraham, esto lo voy a decir yo ahora. O sea, Abraham, que esta promesa que yo estoy haciendo contigo no se trata solamente acerca de ti y de la nación que saldrá de ti. Se trata, Abraham, de toda la tierra. Todo el mundo será bendito a través de esta promesa que yo te estoy haciendo, Abraham. Y el pueblo, de ahí sabemos cómo el pueblo de la nación de Israel nació. Sabemos cómo Dios les llamó, les comisionó. El pueblo, escuche, continuó pasando de boca en boca la promesa que Dios le había dado a Abraham. Se escribía por medio de los escribas. Todo esto se estaba pasando. Todo el pueblo no estaba ignorante a lo que Dios le había dicho a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y Dios se continuaba revelando a su pueblo a través de todo el Antiguo Testamento. Pero el pueblo observó esa promesa. Pero mientras fue pasando el tiempo, se fueron olvidando de la última parte. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. E hicieron la promesa de Abraham una promesa exclusiva para su pueblo. Y por eso al día de hoy, todo judío ortodoxo que no cree en el Señor Jesucristo aún sigue esperando ese Salvador que ha de venir para darles a ellos la libertad, para ponerlos a ellos sobre la tierra a reinar nuevamente. Se les olvidó que la promesa de Dios era para un Salvador para el mundo. Pero es fácil caer ahí. Es fácil caer en el punto de que Dios me ha salvado, Dios me ha rescatado, Dios me ha levantado. Ahora continúo de consumidor. ¿Qué más puede seguir haciendo Dios para mí? ¿Cómo Dios me puede seguir sanando? ¿Cómo Dios me puede seguir bendiciendo? ¿Cómo Dios me puede seguir prosperando? Y se me olvida que Dios me ha dejado en esta tierra como luz
en medio de las tinieblas. No para mí, la luz no tiene que alumbrar la luz alumbra las tinieblas para sacar la oscuridad fuera y que la luz entonces resplandezca. Nuestra misión como iglesia no es una misión egoísta, es una misión desprendida, es una misión para otros, no para mí. Primera de Corintios 10, 23 al 24 es uno de esos textos que hemos escuchado mucho. Pero ¿qué significa? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Clarito, pero no fácil. ¿A alguien se le hace fácil eso? Poner los intereses del prójimo por encima de los míos. A mí no. A mí no. Porque nosotros tenemos un instinto de supervivencia, un instinto de qué es lo que yo necesito. Pero el Señor Jesús nos está diciendo, ya no vives para ti. Ramón, ya tú no vives para ti. Ya tú vives para otros. Qué difícil. Si me quiero comer el lechón, pero al lado mío hay un judío que le va a hacer daño que yo me coma el lechón, pues ¿para qué me lo voy a comer? Si yo sé mejor que eso, yo sé que no importa. Pero si le quiero predicar a ese judío, si le quiero llegar a él con el evangelio de Jesucristo, tengo que refrenarme de comer y de hacer la acción que lo va a alejar y someterme a comerme una lechuguita con tomate, con un aderezo, si es lo único que hay, con tal de poderle hablar a él de quién me salvó a mí, hablarle a él de quién es Jesucristo en mi vida. Porque Él es mi prioridad, no el canto de lechón asado con cuerito tostado. Necesito un Kleenex ahí para... Hay una fórmula implícita en este texto. Si mi actitud y sacrificio vela por los intereses de mi prójimo, entonces mi actitud y sacrificio son constructivos. Si mi actitud y sacrificio vela por los intereses de mi prójimo, entonces mi actitud y sacrificio son constructivos. Escúcheme bien, no les estoy diciendo que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos comprometer la verdad. No estoy diciendo eso, no me malinterprete. No es que yo le diga, tú estás bien y yo estoy mal, solamente para agradarle. De eso no se trata. Se trata de que el propósito en mi vida es poderle evangelizar a Él y decirle a Él cómo Cristo, cómo Dios, a pesar de mi imperfección, a pesar de mi debilidad, a pesar de todo lo que yo creía antes, ha decidido rescatarme, levantarme y continuar en este proceso de cambio y de santificación. Esta postura, ¿qué te hace bien a ti? A pesar de lo que yo quiera hacer, no es una postura popular. No es popular. Primera de Corintios 10. Yo le dije que Pablo usa estos 3 capítulos para lidiar con esta controversia en particular de la comida. Como yo le diría, la enseñanza principal está en este capítulo. El capítulo 10, verso 31 al 33. Escucha lo que dice Pablo. En conclusión, él está cerrando este asunto. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que la agenda de Dios tiene que estar por encima de la mía. Por eso dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice Pablo.
que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Ellos, ya yo estoy salvo. Ya Cristo me ha hecho libre. Ya yo puedo vivir en victoria. Ya yo puedo vivir con seguridad. Ya yo puedo vivir, aleluya, con una paz que no me la puede dar el mundo, que solamente puede venir de Él. Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer lo posible para que esta persona que está al lado mío, para que aquel que Dios ama y quiere rescatar, pueda entonces conocerle a Él? Yo tengo que sacrificar lo que tenga que sacrificar con tal de que esta persona pueda venir a los caminos de Dios. Eso requiere de nosotros entender cuál es la prioridad de Dios y qué papel jugamos nosotros en esta prioridad de Dios. No es fácil. Quiero terminar con una anécdota que sucedió cuando pasó el 9/11 aquí en Estados Unidos. Septiembre 11, las Torres Gemelas fueron atacadas, fueron impactadas en un ataque terrorista. Y en ese martes cualquiera, en el piso 104 de la Torre Sur, de las Torres Gemelas, Wells Crowder, de 24 años, operador bursátil y voluntario de bomberos desde adolescente. En su escritorio, lo de siempre: papeles, un teléfono, un pañuelo rojo que cargaba desde niño. Esto es verídico. Cuando el avión impactó, el humo llenó los pasillos. 9 minutos después, Wells llamó a su mamá: estoy bien, y colgó el teléfono. Y en ese instante, su libertad de salvarse a sí mismo se convirtió en una misión para salvar a otros. Bajó hasta el Sky Lobby, en el lobby del piso 78. Había gritos, fuego, gente herida. Lin Young con quemaduras severas, Judy Wayne con brazos rotos, costillas quebradas y un pulmón perforado. Wells se cubrió el rostro con el pañuelo rojo para filtrar el humo. Organizó a los sobrevivientes, apagó llamas con extintores, dio primeros auxilios y levantó la voz: todos los que puedan ponerse de pie, háganlo ahora. Si pueden ayudar a otros, háganlo. Los guió 17 pisos abajo, dejó a una mujer que llevaba cargada y volvió a subir otra vez y otra vez hasta que la torre cayó. Meses después, varias personas contaban que un joven con un pañuelo rojo les había abierto camino. La mamá de Wells leyó la historia y supo: ese es mi hijo. No tenían su nombre, no sabían de dónde venía, solo sabían que sus vidas habían sido salvadas por el hombre del pañuelo rojo. Años después, en la dedicación del museo del 9/11, el presidente Obama lo recordó así: los condujo escaleras abajo a un lugar seguro, cargó a una mujer y volvió a subir una y otra vez hasta que la torre cayó. Muchos calculan que salvó hasta 18 personas. Wells fue hallado junto a bomberos en un puesto de mando como uno de ellos. Él murió. Wells falleció, pero no sin antes haber puesto la vida de los demás por encima de la de él. Pablo dice en lo que acabamos de leer que el conocimiento sin amor hincha, pero el amor edifica. Y continúa y dice: por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, no comeré. Tengo libertad, pero la escondo bajo el manto de la compasión.
la escondo bajo el manto de la compasión para que otro viva. Wells tenía libertad de correr a la salida. Tenía el derecho de salvarse primero. En cambio, se cubrió el rostro con un pañuelo, literalmente un manto, y escondió sus derechos para que otros pudieran respirar. Su yo, su ego, murió en esas escaleras. Y con cada regreso hacia arriba, edificó la vida de alguien más. No conocemos todos los nombres de los rescatados, pero sí el patrón: libertad convertida en servicio. Cristo cubrió lo suyo y se sacrificó para darnos lo que hoy disfrutamos hoy. Hoy nuestra libertad cristiana no puede ser excusa para buscar lo nuestro. Es la oportunidad de tomar nuestro pañuelo rojo, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestra reputación, nuestras comodidades, y bajar con alguien 17 pisos si hace falta, una y otra vez, para que se salve nuestro hermano. Yo quiero hacer un reto el día de hoy. Un reto a la iglesia de Jesús. Que en lugar de perder tanto tiempo probando quién está bien y quién está mal, que volvamos nuevamente a la verdad de Cristo en su palabra. No mis emociones, no mi interpretación. Volvamos al Evangelio de Jesús. Volvamos al Evangelio de salvación de Cristo. Y pongamos el interés de los demás por encima del nuestro. Porque eso precisamente fue lo que hizo Jesús. Se humilló, haciéndose en forma de hombre. Se vistió de carne. Dejó su trono en ese tiempo. Bajó, se vistió de humanidad. Vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos vivir. Cumplió en santidad lo que era necesario y pagó con su sangre lo que nos tocaba a ti y lo que nos tocaba y lo que me tocaba a mí. Y ese mismo sacrificio y esa misma actitud de sacrificio es la que el Señor está buscando de nosotros hoy. Pongámonos de pie.